Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Hace descansar en verdes praderas, nos conduce a las aguas tranquilas, nos repara las fuerzas y nos guía por el recto sendero. Su nombre es amor. Muchas bendiciones, muchos regalos para ti de parte de nuestro Padre Celestial, el eterno Dios, el eterno Señor, el mejor de los mejores, el más bello, el más especial, nuestro castillo fuerte, nuestro sustento, nuestro libertador, nuestro protector, nuestro rey, nuestro salvador, nuestro estandarte, todo lo que podamos decir especial, excelente y bueno, se lo tenemos que decir al Padre Celestial, a nuestro Salvador Jesucristo, porque Él fue el que murió por nosotros y nuestro Padre nos cuida cada día, nos defiende. También a veces nos da un jaloncito de orejas, ¿verdad? Cuando no estamos haciendo lo correcto, nos da un jaloncito de orejas, pero es para bien, ¿verdad? Para ayudarnos, para que nos corrijamos de nuestras faltas y podamos así estar mejor, porque cuando somos obedientes, pues es mejor todo, ¿verdad? Y si vienen situaciones, pues ahí las enfrentamos con la confianza en que Él nos ayuda. Hoy queremos orar primeramente, luego compartir de la palabra del Señor, y ahí donde tú estás puedes aprovechar este tiempo especial para hablar con tu Padre Celestial con toda confianza. Si has fallado, pues le pedimos perdón y entramos a su presencia y nos presentamos delante de Él todo lo que haya en nuestro corazón en este momento, todos nuestros pensamientos, motivaciones, todo se lo presentamos a Él. Así que únete a mí en este momento y vamos a hablar con nuestro Padre, con nuestro Señor. Padre bueno, hoy te damos muchas gracias, hoy bendecimos tu nombre, Señor, y te presentamos, Dios, cada vida que pueda vernos o escucharnos en vivo, o si va a ver el programa, Señor, en diferido cuando sea compartido, o a través del canal de YouTube, o a través de compartirlo ahí en el Facebook o en la página de Radio Costa Rica. Ahí, Señor, lo importante, y también a través de la radio. Así que puedes estar ahí con toda confianza, creyendo que Él nos sostiene, Padre bueno. Señor, yo hoy bendigo cada vida, cada persona, cada hombre, cada mujer que esté ahí, Señor. Hoy, Dios, declarando que esta palabra va a ser de bendición. Es de bendición, Padre, para
para cada persona que nos oiga es de bendición, porque sabemos que tu palabra es bendición, Señor, y queremos poner cada familia, cada hogar, donde esté llegando, Señor, este programa, donde pueda llegar ahí al alcance de tu presencia, Señor, en cualquier país, cualquier lugar, Señor, ya sea en Costa Rica o en otro país, que ahí llegue tu palabra, tu consejo, tu fortaleza, tu fuerza y tu ánimo, Señor, también tu perdón, también, Señor, el poder tener un corazón humilde delante de tu presencia. Señor, hoy te damos gracias, porque tú eres bueno y maravilloso, Señor, y te presentamos, Señor, nuestras peticiones, nuestras necesidades, nuestro corazón y nuestro anhelo de estar cada día más, Señor, comunicado contigo, Señor, cada vez más entrelazada nuestra vida con tus propósitos eternos, con tus propósitos, Señor, que tú has puesto en nuestra vida aún desde antes de nacer, que podamos cada día estar más en amistad contigo, Señor, entendiendo tus mandamientos, entendiendo tus órdenes, entendiendo tus instrucciones, Señor. Entendiendo, Señor, tus palabras, tus dichos, todo lo que tú hablas a nuestro corazón. Señor, y en este momento, si hay personas ahí, Señor, que están con alguna preocupación muy grande, con una inquietud muy grande o angustia, Señor, necesidad, Señor, tal vez personas ahí que han derramado lágrimas, Señor, y tal vez han pasado por ríos, por el fuego, por muchos caminos diferentes, pero Dios, ahí has estado tú. Ahí has estado tú con tu presencia, ayudando, Señor, a cada persona, Señor. Yo, Señor, quiero poner, Dios, a mis hermanas que están ahí, Señor, conectadas, Padre, a Katia, a Roxana, Señor, a Carlita, a todas las personas que puedan escucharnos y vernos, Señor. Ahí las ponemos delante de tu presencia. Señor, ponemos cada petición, Señor, así como la lluvia que cae sobre la tierra, Señor, y la hace germinar y producir, que así sea tu palabra, Señor, sobre nuestro corazón y sobre nuestra mente en este día, Señor. Orando, Dios, por nuestras naciones, donde quiera que esté llegando este programa, Señor, en esa nación llega tu palabra. Aquí a nuestra nación de Costa Rica, orando para que tú sigas teniendo misericordia, Señor, como siempre has tenido misericordia de esta nación, porque hay un grupo, Señor, que no ha doblado sus rodillas delante, Señor, de lo que no te agrada, Padre, pero siempre por aquellos que clamamos, por aquellos que procuramos obedecerte. Ahí está tu misericordia rodeando esta nación, Padre. En el nombre de Jesús oramos, Señor, como dice tu palabra, por el presidente de este país, por don Rodrigo Chávez y por todas las personas, así como dice tu palabra, que debemos de orar por cada persona que tiene una responsabilidad para con nuestra nación, que está en algún lugar de eminencia, Señor, sea en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, en el poder judicial o en las universidades, los colegios, los hospitales, Señor, cualquier lugar donde está una persona que tiene una autoridad, una responsabilidad para con esta nación o cualquier nación donde esté llegando tu palabra, Señor, que ahí llegue esta oración, Señor. Que ahí llegue esta oración, Padre, que tú oigas la oración de todos aquellos, los intercesores que te aman, tus hijos y tus hijas que te aman a ti, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso, Señor, y en este día, Dios, te pedimos esos ángeles rodeando nuestras naciones, llevando a cabo la obra que tú les has ordenado hacer, que tú les has encomendado, Padre. Bendito sea tu santo nombre. Dios bueno y maravilloso, gracias.
Gracias, Señor. Tú eres lo mejor que ha llegado a nuestra vida, Señor. Bendito sea tu nombre. Y vamos a compartir de un tema que llega muy profundo dentro de nuestro corazón. Y le voy a pedir ahí a don Andy, muchas gracias, don Andy, siempre él tan atento, y Rebequita también, tan atentos que son ellos, con todas las personas que venimos aquí a producir programas para la gloria del Señor. Hoy el tema se llama Mi propósito para orar. Yo hoy te pregunto, ¿cuál es el propósito por el cual tú oras? ¿Qué propósitos hay en tu corazón para orar? Porque pueden ser muchos, todos tenemos diferentes propósitos a la hora de la oración, pero hoy queremos hablar de algunos de esos propósitos porque son muchísimos los que habla la palabra de Dios acerca de qué propósitos tenemos que hacer o cuándo debemos orar, cómo debemos hacerlo. Hay muchos temas y muchas partes de lo que se llama el tema de la oración, y aquí hemos compartido ya bastantes veces acerca de diferentes aspectos de la oración, pero hoy queremos comentar, hablarte acerca de el propósito. ¿Cuál será el propósito mayor o cuáles son aquellos propósitos? Y vamos a empezar pidiéndole aquí a don Indy que nos ponga el primer pasaje, que está en Génesis 1:27. Sabemos que es muy conocido, es cuando el Señor creó al hombre y a la mujer, cuando Él hizo toda la creación, pero específicamente hablando del hombre y de la mujer, dice la palabra de Dios: así el eterno Padre Celestial creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Jehová los creó, hombre y mujer fueron creados. Bueno, ¿qué podemos decir de esta palabra? Ahí está bien claro que el Padre nos creó a su imagen, pero por todo lo que ya sabemos que sucedió en el Edén, pues esa imagen no pudo seguir siendo aquella que era tan parecida al Padre bueno. ¿Por qué? Porque fallamos, bueno, le fallaron a Adán y Eva al Padre Celestial, fueron lanzados afuera del Edén. Entonces, desde ese momento, el Señor, como Él siempre ha querido comunicarse con el hombre y la mujer, siempre ha querido tener una relación de amistad, Él desde ese mismo momento hizo una promesa de que iba a venir un Salvador, que ya sabemos que es Jesucristo, de que a través del Señor Jesucristo íbamos a recuperar aquella comunicación con nuestro Padre Celestial. Entonces, ahí comienza todo. ¿Por qué? ¿Por qué la oración? ¿Por qué orar? Porque el Señor nos manda mucho a orar y debemos de orar para poder recibir muchas cosas, porque Él quiere que nosotros nos comuniquemos. Él sabe todo. Él ya sabe lo que te está pasando. Él sabe qué es lo que te preocupa. Él lo sabe todo, pero a Él le agrada que nosotros se lo digamos, que nosotros hablemos con Él, que le manifestemos a Él todo lo que hay en nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestra familia, nuestro corazón, nuestros anhelos. Él quiere que nosotros conversemos con Él. ¿Para qué? Bueno, ahí dice que nos creó a la imagen de Él, pero como eso se desvirtuó, se canceló, se echó a perder, digámoslo así, el diseño original se echó a perder. Entonces, a través de Yeshua, a través de su palabra, a través de la obediencia a Él, debemos de recuperar aquella imagen, pero solamente lo vamos a poder lograr si nos comunicamos con Él. Es como un pintor está haciendo una pintura, y si por ejemplo está haciendo un paisaje o pintando a una persona, y no jamás va a poder pintar a aquella persona si la persona no está ahí presente. La persona tiene que estar ahí, él viendo todo, para poder ir pintando y tratar de que aquella pintura quede lo más parecida. Si un pintor está
pintando un paisaje, jamás va a poder hacerlo adentro del cuarto y el paisaje está allá afuera, bien lejos, ¿no? Tiene que salir, tiene que ir, ir viendo todos los detalles de los árboles, de las aves, de las flores, de los ríos, de poder aún captar todos los detalles, si está haciendo viento, si está haciendo frío, si está haciendo calor. Y así poder plasmar en el material en que él esté pintando todos aquellos detalles lo más parecido que se puede a ese paisaje. Pues de igual manera, si nosotros no nos comunicamos con nuestro Padre lo más que podamos, jamás vamos a llegar a parecernos a Él, porque Él quiere que nos parezcamos a Él, en todas las cualidades que podríamos citar aquí montones. En la palabra del Señor está llena de pasajes de la Biblia donde habla acerca de cómo es Él, que Él es compasivo, que Él es misericordioso. Dice que es lento para la ira y grande en misericordia. O sea, lento quiere decir que nos da oportunidades y oportunidades y oportunidades. Sí ha habido momentos cuando ha llegado el pecado delante de Él y has sentido aquel enojo de parte de Dios o aquel dolor de ver a lo que el hombre ha llegado, cuando llegamos a tocar fondo o a hacer ya cosas que están definitivamente en contra de su palabra y en contra de su carácter. Entonces, Él se duele y vienen esos momentos, ¿verdad? Pero Él es grande en misericordia, lento para la ira, pero su misericordia es más grande, su amor eterno, de tal forma que mandó a Yeshua a morir por nosotros. Que Él es compasivo, que Él es bondadoso, que Él nos cuida, que Él es amoroso, que Él tiene el poder para crear, porque creó todo lo que existe. Creó al hombre y a la mujer y tiene ese poder grande que tuvo con la palabra. Creó todo lo que existe y creó al hombre y a la mujer por la palabra. Pues yo creo que ya puedes ir un poquito entendiendo un poco de lo que se trata el tema. Así como Él es creativo, sabes que el Señor también ha puesto creatividad en nosotros, pero la creatividad tenemos que desarrollarla, tenemos que aprender a desarrollar todos los talentos, habilidades, dones que Él nos haya dado. En nosotros hay un gran potencial que Él lo puso en nosotros, pero muchas veces pasamos por esta tierra y no nos damos cuenta de todo el potencial que tenemos con solo que nosotros hablamos, hablar lo positivo, hablar lo bueno, hablar su palabra, hablar bendición. Hay un gran poder en nuestras palabras y eso es ¿por qué? Porque nos tenemos que parecer a Él. Pero vamos a ver otro pasaje de la Biblia para seguir hablando un poquito. Dice en Marcos 6:46, y después de despedirse de ellos fue al monte a orar. ¿Quién fue el que nos dejó el mejor ejemplo? Yeshua, Jesucristo. Jesús, Él fue el que nos dejó el mejor ejemplo, que era lo que más disfrutaba. ¿Qué era lo que más disfrutaba Jesús? Hablar con su Padre, orar. De ahí todos los 4 evangelios habla de cuántas veces Él subió a los montes, al Monte de los Olivos, a otros montes, cuántas veces hablaba con el Padre, cómo eran las oraciones que hacía. Disfrutaba verdaderamente, no era que alguien le decía, tiene que ir a orar Jesús, vaya a orar, ¿no? Es que Él disfrutaba de estar en la presencia de su Padre, disfrutaba de hablar con Él. Y ahí aparecen varias oraciones en la palabra del Señor, el Padre Nuestro, la oración que hizo en San Juan 17, o cuando dice que oraba por los enfermos, que oraba por los endemoniados, que aún los muertos se levantaron, cuando oró por Lázaro ya había muerto y resucitó. Montones de oraciones que Él hizo, disfrutaba de la oración. Entonces, vamos a tomar ese ejemplo. Y yo quería que te fijes, bueno, ¿por qué yo busqué esta imagen que hay en todas las diapositivas? Vas a poder ver que hay una imagen ahí. Bueno, te voy a dejar ahí para que pienses, a ver, ¿qué será? ¿Por qué será que yo puse esa pequeña imagen ahí?
Bueno, vamos a ver el otro pasaje de la Biblia. Dice Lucas 22:40, y cuando llegó al lugar, o sea, al monte donde en ese momento llegó, les dijo, orad, ¿para qué? Para que no entren en tentación. Esa es una de las armas que Dios nos deja, la oración, para no entrar en tentación. Continuamente en esta tierra estamos enfrentándonos a diferentes tentaciones de toda clase, unas más fuertes, otras más pequeñas, más tal vez que no le damos tanta importancia, pero siempre el hijo y la hija de Dios, el creyente en Jesucristo, aquel que ama al Padre Celestial, siempre se va a enfrentar a tentaciones, y aún personas que tal vez no manifiestan ninguna creencia, y también tienen que enfrentarlas, solamente que tal vez no van a encontrar esa fortaleza en Dios porque no buscan al Señor. Pero si nosotros decimos conocer al Señor, pues vamos a encontrar esa fuerza en el Señor cuando oramos. Si el mismo Señor Jesucristo dijo, bueno, oren, hablen con el Padre, para que no entren en tentación. Bueno, ahí hay un propósito, ¿verdad? Ahí hay un propósito de la oración, que es el orar. Para la oración es el que no entremos en tentación. Entonces, y el versículo anterior que estábamos hablando, bueno, ahí hablamos también de otra cosa, que es, Él quiere tener amistad con nosotros, Él quiere que nos parezcamos a Él. Vamos a ver la otra diapositiva. Por favor, dice Lucas 22:42. Padre, te pido, si tú quieres, pasa de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bueno, cuando estamos enfrentando situaciones muy difíciles, muy duras, que no sabemos qué hacer, ahí está Dios, en medio de la oración. ¿Oramos para qué? Para que primero el Señor nos fortalezca. Dice que en ese instante el Padre fortaleció a Jesucristo, le dio fortaleza. ¿Pero qué oró Él? Dijo, que se hiciera la voluntad del Padre y no la de Él. Entonces, ahí hay otro propósito, orar para que se haga no tanto mi voluntad, sino la voluntad del Padre, aunque por supuesto que casi siempre nosotros deseamos que se haga lo que nosotros deseamos, lo que nosotros anhelamos. Pero algunas veces Dios dice espera, otras veces dice no, definitivamente no, otras veces dice sí, inmediatamente, ¿verdad? Entonces, pero lo ideal es que nosotros, a través de las promesas, por supuesto que tenemos en la palabra del Señor, a través de lo que conocemos de Él, porque entre más conocemos al Señor, más seguros vamos a estar cuando algo le pedimos, si podría ser su voluntad o no. Él nos va a guiar, el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones por medio de la oración. Entonces ahí dice, sin embargo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, otro propósito de la oración es que se haga su voluntad, es que Él oiga nuestro clamor, que Él nos fortalezca en medio de las situaciones que estamos pasando. Entonces, vamos a ver el otro pasaje. Dice la palabra de Dios en Santiago 5:16. Dice, oren unos por otros. ¿Para qué? Para que sean sanados. O sea, orar unos por otros es algo que el Señor nos manda para que a través de la oración, no solo que uno mismo solito ore, Dios sáname, pero también si otros oran por mí, si otras personas oran por mí, el Señor nos va también a ayudar y se va a agradar de que no solo la persona tenga que estar orando sola, sino que haya otras personas que lo estén apoyando o la estén apoyando. Ahora vea lo que sigue ahí, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. O sea, ¿qué propósito más grande? ¿Por qué debemos orar? ¿Para qué?
¿Por qué? Porque la oración, pero ¿cuál oración? La eficaz. ¿Qué querrá decir eficaz? ¿Sabe qué quiere decir eficaz? Que da en el blanco, da donde tiene que dar, hace lo que tiene que hacer. No es lo mismo eficiente que eficaz. Eficiente es que hace más o menos lo que, pues sí, cumple con lo que tiene que hacer, pero es que eficaz es más. Eficaz significa que da directamente donde tiene que dar. Entonces, debemos de orar con una oración eficaz, porque ese es uno de los porqué de la oración. La oración eficaz del justo puede mucho. Y sabes que en otras versiones dice del justo piadoso. No solo del justo, pero dice del justo piadoso, del justo que hace la voluntad de Dios. También otra versión dice del justo, humilde y piadoso. O sea, ahí hay un requisito, pero lo importante es que debemos de hacerlo y debemos de intentarlo. Si tal vez tú dices, no, yo mejor no oro porque la verdad que ya me falta mucho de llegar a esa justicia que el Señor quiere que llegue, llegar a esa humildad, llegar a esa piedad o a esa bondad, a esa rectitud. Pero no se trata de que yo diga, como yo creo que no llego a ese nivel, entonces no oro, no. Yo debo de intentar subir de nivel, llegar a ese nivel que Dios quiere que yo llegue, y aprender a orar de todas las formas que Dios nos enseña en la Biblia, que son muchas, ¿verdad? Orar significa muchas formas que aquí hemos hablado también. Ahí puedes buscar en los programas, en el canal de YouTube, muchos títulos que vas a encontrar que hablan acerca de las diferentes facetas o diferentes formas, diferentes estrategias de la oración, formas de orar. Pero ahí puedes entonces aprender y edificarte. Hoy estamos hablando acerca de los propósitos, pero ahí vas a encontrar bastantes temas, bastantes instrucciones, bastantes medios o bastantes cosas interesantes. Hay unas muy interesantes ahí que puedes buscar acerca de la oración. Entonces, vamos a ver la otra diapositiva. Dice la palabra del Señor, 1 Timoteo 2:1. Dice, oren por los gobernantes. Me gustó esta versión porque la Reina Valera dice, orando por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Pero esta versión que encontré en la Biblia al Día me gustó mucho, y también junto con otra en inglés, dice, oren por los gobernantes y por todos los que tienen un lugar de eminencia, por todos los que tienen la responsabilidad y la autoridad, para que en paz y tranquilidad podamos llevar una vida de piedad y decoro. Vea todo lo que decía. O sea que el tener un puesto de eminencia, sea que seas un director de un colegio, un director de una universidad, una directora de un kinder, de una escuela, una maestra, una madre que tiene muchos hijos y aunque tenga uno o tenga 10, pero tiene autoridad sobre esos hijos, sobrinos, un presidente, un diputado, un presidente de la asamblea, un presidente de un banco, un gerente de una empresa, un jefe de un hospital, un juez, un abogado, ¿qué más podemos decir? Bueno, un jefe de ingenieros, tantas personas que tengan una responsabilidad, que tengan autoridad sobre otras personas. Debemos de orar por todas esas personas. ¿Para qué? Como decía ahí, ¿para qué? Porque todos los que tienen la responsabilidad de autoridad, entonces a través de ellos el Señor va a utilizar esa autoridad y responsabilidad para que haya paz y tranquilidad
en la nación donde vivamos, o en la provincia, o en el cantón, si es un alcalde, si es un síndico o cualquier persona que tenga un puesto ahí en esa alcaldía, en esa municipalidad. Dice que va a haber más paz y tranquilidad. ¿Por qué? Porque cuando vienen las soluciones a los problemas, diferentes problemas que hayan donde vivamos, pues también va a venir más paz, va a venir más tranquilidad. Pero vea qué lindo al final dice, para que podamos llevar una vida de piedad y decoro. ¿Qué es la piedad? Bueno, la piedad se puede comparar a la santidad, a la bondad. Decoro es saber comportarse, saber dar un buen testimonio, dar un buen ejemplo. Entonces, mira que las personas que tienen puestos de autoridad tienen una gran responsabilidad, pero ¿cómo la van a ejercer correctamente? Si son hombres y mujeres. Bueno, por supuesto que la honestidad está en el corazón, y los propósitos y los motivos, pero también nosotros debemos de orar por ellos, orar por todas esas personas para que se lleve a cabo su voluntad en nuestro cantón, si es el alcalde, por ese cantón, si es el presidente de la asamblea, para que marche como tiene que marchar la asamblea, si es el presidente de la república, para que él pueda tener ese consejo sabio de parte de Dios y de parte de otras personas, para que haya ángeles también que cuiden a nuestros gobernantes, y haya ángeles del Señor que los guarden, que ellos sean visitados mientras están dormidos, que es por ángeles, por su presencia, que tengan sabiduría para tomar las mejores decisiones. En un país hay demasiadas cosas. Ser presidente o ser líder o ser jefe, autoridad en algún lugar no es fácil. Se necesita de mucha fortaleza, de mucha sabiduría, aún en una familia, ser una madre, más tal vez una madre soltera, no tiene el apoyo del varón, entonces pues más difícil en enseñarle a esos hijos las cosas que son dignas de Dios, la palabra del Señor, los valores. Una maestra que trabaja con un montón de niños, enseñarle los valores, una tía, una abuelita, un juez, el tomar una decisión que va a favorecer a unos y a otros no. Esas son decisiones muy, muy de verdad de importancia, y tenemos que seguir orando. Entonces, orar para que se lleve a cabo. Entonces, uno de los propósitos también de la oración es que las personas que están en eminencia puedan tomar las mejores decisiones y ayudarnos a vivir en paz y tranquilidad. Y vamos a ver el otro pasaje. Dice Colosenses 4:2. Dice, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. O sea, otro propósito, cuando estamos en la oración, vamos a darle gracias al Padre Celestial. Eso es demasiado importante, y para el Señor es importante que nosotros no solo llegamos a pedir, pero también llegamos a dar gracias. Gracias, Padre, porque me da la oportunidad de estar en tu presencia, me da la oportunidad de conocerte, y por todo lo que Él nos haya dado, por todo lo que Él nos da, dale gracias. El corazón agradecido es agradable delante del Padre Celestial. Un corazón agradecido, practicar la gratitud en la oración y para con otros es especial y es bueno, es excelente poder hacerlo, poder lograr eso, ser agradecidos con Dios y con los demás. Vamos a ver el otro pasaje. Dice en Juan 17:3, y la vida eterna, esto lo decía Jesucristo, Yeshua, en esa oración que es bastante larga. Tú la puedes buscar ahí en el capítulo 17 de Juan, ahí puedes buscar esa oración que hizo el Señor en esa ocasión por todos los que creían en Él en ese momento, pero también por todos los que habían de creer.
por todos los que habían de creer hasta este tiempo. O sea, ya en esa oración estábamos incluidos todos nosotros, ya estábamos incluidos en esa oración. Vea qué tremenda oración hizo nuestro Salvador, nuestro Señor, en ese lugar y en esa ocasión. Qué tremendo. Y ahí una de las cosas que Él pidió al Padre fue, que la vida eterna consiste en que te conozcan a ti. O sea, que conozcamos al Padre, al único Dios verdadero, porque en el mundo hay muchos dioses, pero el único Dios verdadero es el eterno. El único que es eterno es Él, por eso es que se le dice el eterno, porque los demás dioses todos llegan a morir o a desaparecer, o son sacados de las redes, hablando para este tiempo. Ya se olvidaron las culturas de esos dioses, pero el único Dios verdadero es el eterno Padre, que no solo es eterno, sino que también es Padre, porque no solo es un Dios, es un Padre también, porque Él quiere no solo tener seguidores, sino quiere tener hijos e hijas. Entonces dice ahí, el único Dios verdadero y al Mesías a quien tú has enviado. O sea, ahí ya estaba Él orando para que todos aquellos que decimos creer en Él, que decimos que lo amamos, conozcamos al Padre lo mejor que podamos conocerlo, y también al Señor Jesucristo, que lo conociéramos lo mejor, porque no es lo mismo que yo diga, bueno, yo conozco al presidente. Bueno, yo no conozco al presidente de aquí en vivo, solo lo he visto por la televisión, pero no es lo mismo que yo diga, ay sí, yo sí sé quién es el presidente de Costa Rica y lo conozco y solo lo he visto por tele. No es lo mismo que yo lo invite a mi casa, lo invito a mi casa y que le preparo y sé qué es lo que a él le gustaría comer, y le voy a preparar lo que a él le gustaría comer ahí en mi casa, y le muestro mi casa, lo dejo que se siente a mi mesa conmigo y conversar con él. Jamás es lo mismo a que yo diga, lo conozco porque lo veo por la tele o por lo que otros me han dicho de él. Pues igual es con el Señor. Yo puedo decir, ay sí, yo conozco a Dios, yo conozco al Padre, yo he leído su palabra, o yo he oído las historias que habla la Biblia del Padre Celestial o de Jesucristo. He oído. No es lo mismo a que yo pueda decir, he hablado con el Señor, he pasado horas ahí hablando con Él, contándole mis cosas, y que la oración es esa doble vía. No es solo que yo le diga y le diga y le pide, le doy gracias, le canto, le alabo y hablo y no lo dejo hablar a Él. La oración es a dos vías. Cuando ya llevamos más tiempo con Dios, entendemos que también hay un tiempo para yo quedarme callada, ahí, tranquila o tranquilo, después tal vez de haber leído un salmo, una palabra, de haberle dicho a Dios todo lo que había en mi corazón, todo lo que me había pasado, hasta puedo llorar, mariquear, de todo, pero luego me quedo un rato tranquila, esperando. Tal vez no vayas a oír una voz audible, aunque sí hay la voz audible del Señor, pero puede ser que venga una voz a tu corazón o un pensamiento, y sabes y tienes la certeza que el Señor es el que te está hablando, porque dice la palabra de Dios que sus ovejas conocen su voz y le siguen. O sea, llega tal momento. Es como un bebé, aún un bebé llega a conocer la voz de su mamá, o un niño, si llegó la mamá, andaba trabajando y llegó del trabajo y oye, él sabe que la que llegó fue su mamá o su papá, pero si llega una vecina, él se queda pensando, pero dice, no, esa no es mi mamá la que llegó. Y de igual manera es con el Señor. Dice que sus ovejas oyen su voz,
y la reconocen su voz y le siguen. Así es con Dios, llegamos a tal punto de que ya hemos pasado mucho tiempo orando o tal vez mucho tiempo de conocer al Señor y llegamos a reconocer su voz. Cuando Él habla en nuestra vida, sabemos que es Él. Y eso es parte del propósito de la oración, que nosotros conozcamos su voz, que nosotros le conozcamos a Él, que sabemos cuando algo viene de Él, que entendamos muchas veces que hay cosas que nos suceden o que suceden y muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué pasa esto? ¿O por qué me pasó esto? Y en oración podemos preguntarle a Él, Señor, ¿pero por qué me pasó esto? Vea qué lindo que dice Katia, Dios es un Padre que quiere acercarse a nosotros. Sí, así como dice Katia y Roxana y Angelita Blanco, que Dios es un Padre y como Padre que es, Él quiere. La iniciativa viene de Él. Qué lindo saber eso, que la iniciativa viene de Él. Él quiere acercarse a nosotros. Y por eso pone puentes, pone medios, puso al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo para que nosotros podamos llegar a Él. Nos dejó su palabra para que por medio de las Escrituras entendamos y aprendamos cómo llegar a Él, cómo hablar a Él, cómo llegar a conocer su voz, para qué debo de orar, por qué debo de orar. Por eso, porque Él ha tomado la iniciativa de que nos acerquemos a Él para que tengamos esa intimidad, esa unión con Él, tengamos esa amistad. ¿Para qué? Para lo que dijimos desde el principio, para que los conozcamos de tal forma que lleguemos a parecernos a Él. Eso es lo que Él quiere, que nos parezcamos a Él. Bueno, por supuesto que Él oye nuestras oraciones y Él tiene muchos propósitos para nuestras vidas y para los países y las naciones. Él es un sanador, Él nos protege, Él nos guarda, Él suple nuestras necesidades. Pero si hay algo en el corazón de nuestro Padre es que nosotros tengamos amistad con Él y nos parezcamos a Él. Pero ¿cómo nos vamos a parecer si no leemos su palabra y no hablamos con Él? Tenemos que orar, tenemos que seguir sus pasos, parecernos a Él. Él es bueno, Él es bondadoso, Él ora por los enfermos, Él ama a los niños, Él quiere ayudar a las personas, Él quiere que la gente lo conozca, que su reino se extienda, que le reconozcamos a Él como nuestro Salvador, pero quiere que nos parezcamos. Entonces vamos a ver el otro pasaje. La otra diapositiva, dice Isaías 26:20. Vamos a ver otro propósito, que por cierto, bueno, lo leí en la Reina Valera, pero muy sencillo, busqué otras versiones, pero vea lo que decía esta, dice, anda pueblo mío, entra en tus aposentos. Pero vea qué lindo eso, que no está en la Reina Valera, pero está en la Biblia al día, dice, ponle cerrojos a tus puertas. Escóndete en su presencia hasta que la ira del Señor contra tus enemigos haya pasado. ¿Sabe? Hay momentos en que el Señor nos llama a que entremos a su presencia. ¿Sabes que el pueblo judío tienen una costumbre, o digámoslo así, un ritual, que usan un manto que se llama talit y ellos se cubren para orar? Pero ¿sabes por qué es? Porque eso significa que entran en una intimidad, cubiertos como algo más secreto. Por eso el Señor decía, cuando tú ores, entra en tu cuarto. Pero lo correcto de las versiones es que entremos a su presencia y que entremos a sus aposentos, a su lugar santísimo, y que tratemos de olvidar todo lo que estorbe para poder escuchar su voz y poder entender qué es lo que Él nos quiere hacer. Pero además dice que le pongamos cerrojos a nuestras puertas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que a veces en el caminar con Dios
fallamos o en el caminar de nuestra vida, cometemos errores y a veces abrimos puertas que no teníamos que haber abierto. Cometimos un error, caímos en algún vicio, dijimos palabras que no teníamos que decir, dijimos una maldición, cometimos errores montones que podríamos mencionar, pero lo interesante es no qué fue lo que hicimos, sino que muchas veces acciones que hemos llevado a cabo, errores que hemos cometido o hemos entrado en lugares donde no teníamos que haber entrado, tal vez, ¿verdad? Fuimos a consultar a alguna hechicera o alguna divina, o nuestra mamá tal vez en su desconocimiento o ignorancia lo hizo, y todo eso fueron puertas que se abrieron. Entonces, ¿qué dice Dios? Cuando nosotros llegamos a orar, dice, cierra, ponle cerrojos a tus puertas, para que no entre nada que no te vaya a dañar. Si Él nos manda a abrirle la puerta a Él y abrirle la puerta a las cosas buenas, pero cerrarle las puertas a las cosas malas. Y entonces luego decía, me lo pone otra vez porfa, don Andy, gracias. Dice, escóndete en su presencia. O sea, el propósito de la oración también es que cuando nosotros nos escondemos en su presencia, dice que hasta que la ira del Señor contra tus enemigos haya pasado. O sea, que muchas veces se levantan contra nosotros enemigos. Puede ser un enemigo físico, alguien, un ladrón, alguien que quiera robarte o quiera dañarte o quiera matarte o no sé cuántas cosas, o quiera hacerte un daño por envidia o por cualquier cosa, no le caes bien. Pero también hay otra clase de enemigos, ¿verdad? Que es la tristeza, la depresión, el miedo, el temor, la angustia, deseos de morir, una enfermedad, una pérdida material. Todos esos pueden ser enemigos, pero cuando nosotros entramos a la oración y nos escondemos ahí, dice que mientras pasa la ira, donde la ira de Dios viene en contra de nuestros enemigos, mientras estamos orando, y entonces dice que cuando han caído el castigo, dice, cuando ha caído el castigo sobre los pecadores, dice, porque la tierra, ya me sorprendió esta versión, dice, porque la tierra ya no esconderá a los homicidas. Así decía, dice, la tierra ya no esconderá a los homicidas y los culpables serán descubiertos. O sea, vea todo lo que el Señor hace mientras nosotros estamos ahí orando en el secreto, ahí hablando con el Padre Celestial, poniendo todos los cerrojos, clamando al Señor, hablando con Él, escuchando su voz, ahí dándole gracias, abrazados con Él, sintiendo su presencia maravillosa. Dice que Él hace caer a nuestros enemigos y aún dice que hace que los pecadores reciban su merecido, y dice que los enemigos son descubiertos, los culpables y los homicidas son capturados y son descubiertos. Vea todo lo que nosotros podemos hacer a través de la oración. Hoy en día en las naciones que están sucediendo tantas cosas, aún aquí en Costa Rica, que nosotros de verdad, las soluciones son muchas para eso, soluciones legales, soluciones en los hogares, que los padres traten de enseñarle a los niños desde temprano a seguir los valores de Dios, enseñarle las buenas cosas en los kinder, en las escuelas. Muchas son las soluciones, pero una de ellas es la oración. Orar, Padre, en el nombre de Jesús. Si yo voy a salir, Señor, guárdame en el camino, póngame ángeles, ponga ángeles alrededor de este barrio. Padre Celestial, que esas personas que andan haciendo daños se arrepientan y cambien de vida, que venga tu justicia al lado de tu misericordia, porque habrá algunos que, porque no conocemos los corazones, habrán algunos que se arrepientan, ¿verdad? Pero hay otros que ya el Señor conoce, que son personas que nunca se van a arrepentir,
siempre van a tener esa maldad. Entonces, pues Dios en su gran amor y juicio y justicia, también Él hace justicia. Algunas veces pues trae castigo sobre esas personas y sobre todo las personas que anden haciendo daños y cosas, todo tipo de cosas que al Señor no le agrade, ¿verdad? Porque no solo es eso, sino son muchas cosas. Entonces, por eso decía ahí que en la oración, ahí vamos a encontrar esas soluciones. Vamos a ver el otro. Dice el Salmo 51:6. Ya aquí ya vamos llegando al final. Dice, Señor, esto lo decía el rey David, Señor, lo que tú amas, oiga, lo que tú amas y lo que tú buscas en mi interior es la verdad. O sea, cuando nosotros oramos, llegamos a ese nivel que ya entramos en una intimidad con Él, una confianza, una relación tan especial que yo hablo y también callo y escucho y oigo claramente lo que Él me quiere enseñar. Dice, entra en todo mi ser. Dejar al Señor entrar en todas las áreas de nuestra vida. Tampoco es que es fácil, pero decirle a Dios, Dios, esta área, Señor, esta otra, te fallo en esto, Padre, ayúdame. Y dice, para que entonces, o sea, cuando ya yo llego a ese nivel en la oración donde yo le digo, Señor, ahí en mi interior quiero que esté la verdad, quiero ser verdadera, quiero ser genuina, una creyente genuina, no con máscara. Dice, que tu presencia entre entonces en todo mi ser y entonces conciba lo nuevo. Conciba lo nuevo. Dios, así como Él es creador, Él también trae a nuestra vida cosas nuevas. No todo tiene que ser que todos los días lo mismo, todos los días la misma rutina. No, Dios trae a nuestras vidas cosas nuevas, que haya en nosotros una vida verdadera, llena de vida, no solo de vida física, pero también de vida espiritual, de vida de Dios. Y dice, y así poder crear. ¿Crear qué? ¿Qué vamos a crear? Pues ahí tienes tú que preguntarle a Dios, ¿qué será lo que Él quiere que hagamos? ¿Qué asignación ha puesto el Señor en mi vida? El Señor ha puesto en ti una misión, pero tienes que descubrirla. No solo lo cotidiano, no solo lo de siempre. Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, cuando entramos en esa oración especial, en esa intimidad con Dios, ahí va a venir lo nuevo. Ahí viene lo nuevo que el Señor nos quiere enseñar. Pero ¿cuándo va a ser eso? Cuando entramos en una oración especial, una oración en que lo dejamos a Él entrar en todas las áreas de nuestra vida. Ahí llega a cumplirse el propósito que más Dios quiere que se cumpla, lo que más Él anhela, que lo dejemos entrar en toda nuestra vida y que nos parezcamos a Él, que lo dejemos trabajar en nuestra vida. ¿Para qué? Para llegar a dar vida, para llegar a hacer cosas nuevas. Por eso yo ponía esas pequeñas laminitas que puse ahí, que es como de un laboratorio donde se pueden hacer tantas cosas, y nosotros también, como hijos e hijas de Dios, podemos ser creativos. Y una de las formas como tenemos que empezar a ser creativos es con la palabra. Cuando estamos orando, Padre, declarando, Señor, que tu palabra dice que tú eres mi sanador, que tu palabra dice que si yo oro por las autoridades en mi país, va a haber algo nuevo, va a haber una respuesta de parte tuya. Que tu palabra dice que los cielos cuentan tu gloria, que tu palabra dice que tú suplirás todo lo que me falta, que tu palabra dice que bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y empiezo a declarar con la palabra y a crear con la palabra. Si Dios creó con sus palabras, creó el mundo y creó al hombre, con nuestras palabras podemos
crear también. Hay poder en lo que decimos, hay poder en nuestras palabras, empezando en orar una oración de intimidad con el Padre. Empezamos a crear orando y declarando, y luego después se empieza a manifestar en nuestra vida esa creatividad. Yo sé que hay creatividad en ti, tal vez has pensado, has tenido alguna idea de algún negocio, reciclar algunas cosas, sembrar, mezclar ahí algunas semillas, flores, no sé, hacer algo diferente. Dios es un Dios de cosas nuevas, y si tú entras en esa intimidad con el Señor, vas a llegar a lograr que utilices el poder que el Señor, el Espíritu Santo ha puesto en ti para crear cosas nuevas, y todos los días, y dejar esa rutina, dejar ese de lo de siempre, y empezar a crear con la palabra, a crear con la oración, a crear con tus manos, a crear escribiendo, a crear de diferentes formas, y Dios te va a dar estrategias nuevas para tus problemas, soluciones, y aún vas a poder llegar a ser un consejero de alguna persona que esté en un lugar estratégico, y van a haber soluciones para todas las cosas con la ayuda del Espíritu Santo. Bueno, que el Señor les bendiga. Espero que este programa, esta palabra haya llegado a tu corazón. Yo hoy te bendigo, Padre, yo bendigo cada persona que ha estado allí, Señor, escuchándome, que ha estado viendo el programa o el que lo vaya a ver después. Padre Santo, cada persona, cada hogar, cada familia donde llegue este programa, yo declaro, Señor, que ahí hay bendición, que ahí viene la creatividad, que ahí viene la revelación de lo que podemos hacer con nuestra oración, con nuestras palabras, llegar a parecernos a ti y llegar a utilizar la creatividad que tú nos has dado para hacer nuevas cosas, Señor. Bendito sea tu santo nombre, Jesús. Gracias, Señor, por todas las personas, Diosito precioso. Gracias, que Dios les bendiga, y nos vemos en el próximo programa en el Monte de la Gracia, de hoy en 8, miércoles a las 5 de la tarde, y que Dios te guarde, te bendiga muchísimo, y que el Señor te abrace ahí, en este momento, el Señor te abrace y te dé nuevas fuerzas. Bendito seas. Dios les bendiga. Los enemigos ungió con óleo mi cabeza y mi copa rebosó. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida, Y habitar en la casa del Señor por muy largo tiempo, y habitar en la casa del Señor por muy largo tiempo.